todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a las señoras, señores de nuestro público. Y muchísimas gracias a ustedes por estar todos los días con nosotros a las 2:30 de la tarde. Si usted, señora, tiene una gran duda sobre esa pastillita o ese jarabe que está tomando y no ha podido resolverla con su médico o con el farmacéutico, entonces tenga muchísimo cuidado, pues podría estar poniendo en riesgo su salud. Hoy, en nuestro tema del día, responderemos las típicas preguntas en la farmacia. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tema, contamos con la valiosísima presencia de la doctora Claudia Giannoli, patóloga del Laboratorio Suiza Lab. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Tiempo que no nos veíamos por acá. Mil gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Doctora, tenemos ahora las típicas preguntas en la farmacia. Muchas veces una persona entra a una farmacia y sale con dudas, porque o quizás no le prestó atención a su médico, al que le recomendó tomar estas medicinas, o porque lo hizo de oídas. Y eso es un riesgo que uno tiene que calcular muy, muy bien. Así es, doctor Borda. Muchas veces nosotros cuando vamos a la farmacia no hemos llegado a consultar a un médico porque tenemos un pequeño resfrío, una tos y decimos, bueno, de repente no vale la pena que yo vaya al médico por eso. Yo mismo voy a escoger mis medicinas. Pero vemos que en la farmacia muchas veces venden muchas medicinas sin necesidad de una receta médica. Y veo, por ejemplo, remedios para la tos, veo remedios antigripales. A ver, doctora. Y a la verdad no sé cuál escoger porque estoy con un poquito de tos y tengo un poquito de fiebre y me siento un poco congestionada. Que lo mejor yo creo que es siempre consultar con nuestro farmacéutico porque él sabe más que nosotros y bueno, y sabe un poquito menos que el médico y nos podrá ayudar porque él sabe lo que contiene cada una de esos frascos, porque muchas veces hay varios compuestos que están dentro de esa botella. Así es. Ahora, con estas pastillitas vamos con la primera pregunta. ¿Cómo sé que el medicamento que tomo es bueno para mí? Ajá, ¿cómo lo sé? Y lo tenemos acá. Doctora, existen muchos medicamentos que tienen varios compuestos en una sola pastilla. Por ejemplo, en este caso tenemos acá un antigripal y algo para el ibuprofeno, para el dolor de cabeza o para el dolor articular. Y de repente dentro de esos frascos no solamente hay un compuesto, sino hay varios. Entonces, ante esa duda, yo creo que lo mejor es pedirle al químico farmacéutico que se encuentra atrás del mostrador, que está a nuestra disposición, y preguntarle para nuestro caso, para nuestro sexo, nuestro peso y nuestros hábitos, cómo debo tomar la medicina y cuál de ellas. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y además para eso están los químicos farmacéuticos. Ellos tienen que darnos una manito, ayudarnos a escoger el medicamento, sobre todo si es de venta libre, que nos queda mucho mejor para los síntomas que tenemos en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta. Y tenemos una segunda pregunta y la tenemos acá. Y dice, ¿existen medicamentos que presentan reacciones con vitaminas o comidas? Doctora, la respuesta es sí, así es. A ver, vamos a poner algunos ejemplos, doctora. Si uno, como tenemos acá, el kion y el ajo, la manzanilla, por ejemplo, ¿tienen influencia en la toma de algunas medicinas? Sí, mucha. Mucha. Por ejemplo, si yo soy una persona que soy anticoagulada porque tengo algún problema y el médico me ha recetado ácido acetilsalicílico, que es anticoagulante, porque por algún motivo no debo formar coágulos. Si yo soy una persona que tomo todos los días religiosamente mi anticoagulante, debo hacer mucho cuidado cuando voy a consumir ajos o kion, porque esas dos sustancias también son anticoagulantes y podríamos estar sumando efectos y debo hacer mucho cuidado porque si me caigo, me resbalo, puede producirse una hemorragia. Entonces hay que hacer mucho cuidado con lo que uno come. Sí, y vamos hacia el otro lado, por ejemplo. Si uno está tomando también
warfarina y un anticoagulante un poquito más fuerte de repente y consume vegetales verdes, espinaca, acelga, estos verdes que normalmente hay en la comida, disminuye el efecto anticoagulante, entonces el anticoagulante que tomamos no está funcionando como debería estar funcionando. Así es, y se pueden formar justamente los temibles coágulos en las varices o cualquier otra parte del cuerpo. Por eso es importantísimo, señor, señora, que usted antes de salir del consultorio salga con todos los conocimientos claros para poder utilizar adecuadamente su alimentación y sus medicamentos. ¿De acuerdo? Acompáñeme un segundito acá porque tenemos un ejemplo muy especial, doctora. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es un estómago, ¿de acuerdo? Y por ahí tenemos la toma de un antiácido. Entonces vamos a poner estos antiácidos por todos conocidos de venta libre en las farmacias y vamos a colocar este antiácido junto con los jugos gástricos, ¿de acuerdo? Entonces esto lo ponemos así y miren ustedes el efecto que produce este antiácido en el cuerpo. Pero a la hora de la hora nosotros tomamos un antibiótico, por ejemplo, en un estómago que prácticamente ya no tiene ácido. A ver, y lo ponemos ahí. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con este ácido que está haciendo, procesando este antibiótico, por decirlo? Lo que pasa es que el antiácido tiene altos contenidos de calcio y magnesio y por ende cambian el pH de la pared del estómago. Y, por ejemplo, en ese caso, el antibiótico necesita un pH especial para poder ser absorbido. Y al cambiar el pH, ya no va a ser absorbido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el antibiótico ya no va a ser absorbido por las paredes del estómago y no va a llegar a producir el efecto deseado. Ajá. Uno entonces solamente con el uso de antiácidos podría estar inhibiendo la acción de algunos fármacos que necesitan el ácido del estómago para poder funcionar y absorberse. Ojo, ojo con eso. Tercera pregunta en la farmacia. Y nos vamos por acá. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los antibióticos que estoy tomando? Importantísimo esto. Y lo vamos a pasar acá. ¿Cuáles son esos efectos, doctora? Bueno, cuando toman un antibiótico, sobre todo los niños, muchas veces esos antibióticos que deben matar a las bacterias normales de alguna parte del cuerpo, como la garganta o la pared de la vejiga, muchas veces esos también barren la flora intestinal normal del intestino. Y al barrer la flora intestinal normal del intestino, se va a producir diarreas. Ya no se van a absorber los alimentos y todo el agua y los alimentos van a pasar de frente por el intestino y no va a haber absorción. Doctora, acá también quisiera hacer hincapié. Hay mucha gente que es maniática leyendo los adscritos, los adjuntos que vienen con los medicamentos. De todas maneras, recomiendo que toda persona que va a tomar un medicamento lea lo que está tomando. ¿No le parece? Me parece fabuloso, siempre es bueno. Muy bien, y nos vamos hacia la cuarta pregunta. Una pregunta bien importante, doctora. Si mi hijo vomita la medicina, ¿puedo volver a dársela? Ajá. Vamos a ver. ¿Qué decimos? Doctora, ¿uno puede dar la medicina varias veces si uno nota que el niño, por ejemplo, está vomitando? Bueno, acá ese es un tema que a veces puede pasar y hay que tener mucho, pero mucho cuidado, señora, porque podríamos estar intoxicando al niñito. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el niño ingiere la medicina, pasa media hora y de repente vomita. Acá la mamá dice, uy, doctor, ella llama al doctor, le vuelvo a dar la medicina. Acá hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la medicina ya ha sido absorbida por el estómago y ya pasó a la sangre. O sea, lo único que estaríamos haciendo es duplicar la dosis y poder llegar a una dosis tóxica o a veces letal. Por eso hay que tener mucho cuidado en esos casos. Mucho cuidado. Ahora, hay casos en los que, por ejemplo, un niñito está tomando medicina para las náuseas y los vómitos, por ejemplo. Inmediatamente se la da, vomita, entonces uno sin darse cuenta dice, no, lo ha vomitado completo, y le vuelve a dar, y se pasa una tercera vez, y le vuelve a dar, y realmente estamos produciendo una intoxicación medicamentosa. Así es. O sea, totalmente mucho cuidado cuando esas cosas pasan. Y nos vamos a la quinta pregunta, doctora, si me permite, por favor.
Dice, ¿puedo tomar medicinas usadas por otras personas que tuvieron los mismos síntomas que yo? Ajá. Esto es una conducta sumamente frecuente, ¿no es cierto? Mi tía, mi mamá ha tomado lo mismo, todos estamos resfriados, cojo la misma medicina y la tomo yo. ¿Se debe hacer eso? En ese caso nunca, porque nadie es parecido a su vecino, ni a la mamá, ni a la hija. No solamente en talla, en peso, en sexo, en dosis y sobre todo en patologías, porque muchas veces una fiebre puede ser debido a un resfrío por un lado y por otro lado puede ser hasta debido a una hepatitis que no requiere ningún tipo de tratamiento. Entonces acá hay que hacer mucho cuidado por un lado y por otro lado hay que hacer cuidado para ver si la medicina no está vencida o ha sido guardada en un mal estado, no en condiciones favorables. Por eso hay que hacer mucho cuidado. Claro, las medicinas además de tener problemas de luz, con la luz se malogran, problemas de temperatura, problemas de fecha de vencimiento, incluso de desgaste del material en el cual están envueltos. Todas esas cosas influyen en el funcionamiento de cada medicamento. Lo ideal es primero conservar las medicinas, como dicen en todos, en lugares frescos y oscuros. Y por último, cada persona tiene su dosis, como bien dijo usted. ¿De acuerdo? Muy bien. Amigos, muchísimas gracias, doctora Iannoli, y presten ustedes atención a los efectos secundarios. Cada caso es único, no comparta sus medicamentos solamente por tener los mismos síntomas. Aprendamos algo, consultemos al químico farmacéutico también, nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias.